Módulo 4. Consecuencias de las agresiones por agentes químicos. Es muy importante que en este módulo resaltemos cuál es el impacto que va a generar en las víctimas de agresión por agentes químicos a nivel físico, psicológico, emocional, social y cultural. Dentro del impacto psicológico, entonces, recordemos que sufrir una agresión por un agente químico es un evento marcadamente traumático que involucra no solamente los cambios corporales permanentes, sino también es el trauma de sufrir en una experiencia de agresión por una persona conocida en su mayor, eh, en su mayoría de los casos. El daño en la piel, la barrera que establece el límite entre lo propio y lo que está afuera, genera sentimientos de desintegración y confusión, de gran dificultad para la contención de las emociones y genera una ansiedad desbordante por la alteración de la imagen corporal, que es mayor cuando el compromiso es a nivel facial. Se trata de una crisis emocional tan grande cuyos principales síntomas se presentan en la siguiente tabla. A nivel del área emocional, entonces encontramos síntomas como miedo, rabia, rencor, tristeza, desesperación, ansiedad anticipatoria, ansiedad generalizada, reacciones de pánico, sensación de perder el control, sentimientos de culpa, depresión. A nivel del área cognitiva, nos podemos encontrar entonces con víctimas con bloqueo mental, con amnesia, con estados de negación, alteraciones de conciencia, sensación de extrañeza o irrealidad, desorientación en el tiempo y en el espacio, dificultades para prestar atención, para concentrarse, para tomar decisiones. Y a nivel del área conductual nos encontramos con personas con un componente grande de desconfianza, aislamiento, fatiga, agresividad, llanto, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, abuso de tóxicos como alcohol y sustancias psicoactivas, actos antisociales o cambios o pérdidas del rol social. De ahí la importancia entonces que nosotros como personal del área de la salud estemos recibiendo este tipo de capacitaciones que nos permitan conocer y apropiarnos de los sentimientos que en algún momento pueden tener las víctimas y podamos apoyarlos de una manera profesional y asertiva en esos momentos tan difíciles. A nivel del área fisiológica, entonces los pacientes nos pueden referir síntomas como mareos, náuseas, sensación de ahogo, palpitaciones, opresión en el pecho, cefalea, parestesias, escalofríos y temblores. E incluso nosotros como personal de salud podemos evidenciar hipersudoración, miliasis, taquicardias, podemos evidenciar patrón respiratorio aumentado y por eso tenemos que estar preparados porque estos síntomas no son solamente consecuencia del dolor físico que están sufriendo las víctimas, sino también en algunas ocasiones una somatización del trauma psicológico que están viviendo. Una vez la víctima sufre una lesión, puede pasar por diferentes fases dentro del proceso cognitivo, emocional y físico, que es muy importante que tengamos entonces claro para poderlos ir identificando y saber cómo los vamos a ir solucionando. Entonces es una fase aguda, que es el periodo inmediato a la agresión, y la principal preocupación de la víctima es la supervivencia. La víctima cree literalmente que va a morir. Es más, es una posibilidad alta dependiendo del tipo de lesiones que se le haya ocasionado por el agente químico. La víctima puede incluso presentar en esta fase aguda momentos de confusión y hacer episodios de delirio, fenómenos de despersonalización, trastornos del sueño, tener pesadillas, irritabilidad o estar hiperalerta. Y en esta fase incluso puede durar desde el momento de la agresión y durar varias semanas. Hay una segunda fase que es una fase de reacción. Comienza básicamente cuando se ha logrado estabilizar a la víctima, más o menos hacia la sexta semana, según lo que se ha podido evidenciar con las víctimas de agentes químicos. En este momento ya no hay peligro vital, la víctima comienza a reconocer el daño que le ha generado
la agresión. Hay sentimientos reprimidos o negados y pueden salir a flote en este momento. Hay sentimientos dolorosos abrumadores, hay temor a que se repita el evento, hay pesadillas, hay ansiedad, tensión muscular, aumento en la irritabilidad. Esta fase puede durar semanas e incluso puede durar meses, según la extensión de la quemadura y las lesiones subsecuentes y las consecuencias que eso dejará en su cuerpo. Suele observar dificultad para adaptarse a las rutinas de la hospitalización, es decir, puede la paciente o el paciente tener dificultad para dejarse realizar las curaciones, para alimentarse, puede evidenciarse además alteraciones emocionales, entre las más frecuentes están los trastornos de ansiedad y depresión, que incluso en muchos de los casos pueden requerir manejo medicalizado. Ya en una fase de reparación que inicia en las últimas semanas de la estancia hospitalaria, continúa luego del alta, puede durar de 1 a 6 meses, hay reacciones menos intensas, pero hay sentimientos de dolor que pueden ser más o menos intensos, o sea, pueden haber altibajos, se vuelve a sentir interés por los hechos cotidianos, tratar de retomar cosas de su vida cotidiana y la víctima en este momento empieza a prepararse para enfrentar el mundo exterior. De ahí la importancia que hagamos desde diferentes actores un acompañamiento a la víctima para que pueda reintegrarse y enfrentar ese mundo exterior que no es solamente consigo misma, sino con su pareja, si la pareja actual no fue el agresor, con la familia, con los hijos, con la comunidad, con la sociedad, a nivel escolar, a nivel laboral y en otros ámbitos. Luego se habla de una fase de reorientación y es salir del ámbito protector del hospital. Ya la víctima tiene que enfrentar la propia deformidad corporal, suele generar depresión y ansiedad, puede presentarse recaídas con síntomas depresivos o ansiosos, y si bien algunas víctimas pueden haber asimilado el trauma a los 6 meses de ocurrido, en otros casos este proceso es mucho más lento, sabemos que no es fácil, en algunos casos puede durar mucho más tiempo y puede incluso durar varios años. Consecuencias de la agresión por agentes químicos. Luego de la fase aguda, las víctimas pasan por un proceso de duelo relacionado con la pérdida de su integridad corporal, así como lo que eran antes de que ocurriera la agresión. Es decir, tienen que enfrentarse a hacer el duelo de su nueva imagen. ¿Cuáles son esas fases de duelo por la que pasa la víctima que ha sido agredida por un agente químico? Entonces está la fase de negociación, la fase de enfado, una fase de negociación, una fase de dolor emocional y una fase de aceptación. Con fines prácticos y académicos, siempre trabajamos como una fase antecede a la otra. Sin embargo, en la práctica nos hemos dado cuenta que la víctima puede estar en una fase de negociación, pasar a una fase de aceptación, pero después de volverse a una fase de negociación y otra fase de enfado. Entonces, por fines académicos vamos a hacerlo de manera secuencial, sin embargo, es muy claro que en la práctica no siempre funciona de esta manera. La fase de negación básicamente se caracteriza por no aceptación de la pérdida. La víctima se niega a sí misma, niega al entorno que ha ocurrido la agresión o el daño corporal. Es decir, no acepta en ningún momento lo ocurrido. En la fase de enfado, la víctima se siente enojada con todo, con todos y con ella misma por no haber evitado la agresión o el daño que le provocó la quemadura. En la fase de negociación, la víctima intenta negociar alguna curación milagrosa que le devuelva su aspecto anterior. En la fase de dolor emocional, se experimenta tristeza y dolor por la pérdida. Y en la fase de aceptación, se asume finalmente la pérdida, no hay olvido, pero se empieza a vivir con la historia de haber sido víctima de un ataque por agentes químicos, y es en este momento donde entonces la víctima de alguna manera comienza su proceso de reincorporación a su vida social,
estas fases un año y cada fase también tiene un tiempo determinado para, para cada paciente. ¿De qué depende eso? De su historia eh, cultural, de la red de apoyo familiar que tenga, de la red social de apoyo con la que cuente, del grado y la severidad de las lesiones, de las secuelas que ocasionan las lesiones en su cuerpo. Cada víctima va a responder y va a desarrollar estas fases del duelo de una manera diferente y en un tiempo diferente. La agresión por agentes químicos afecta no solo a la víctima, sino también a las personas con las que interactúa. Recordemos que la víctima también tiene un rol de interacción sociofamiliar. Puede tener una pareja que no puede ser necesariamente la agresora, tiene una familia, tiene una sociedad, tiene un trabajo, está inmersa en un sinnúmero de valores, de principios, de mitos. Todos estos factores influyen en la dinámica de recuperación de la víctima. Si la pareja no es el agresor, es importante que la vinculemos junto con la familia para que puedan convertirse en la red de apoyo primario o el soporte de la víctima. Es muy importante que reconozcamos la importancia de la pareja no agresora y la familia en la recuperación de la víctima. Esto no significa que desconozcamos que ellas y ellos también se encuentran bajo un estrés emocional marcado. ¿Por qué? Porque están bajo la transformación física de su familiar, están pensando en los gastos médicos continuos, en los periodos de hospitalización, en las transformaciones de su vida cotidiana, en la valoración de su propio duelo, en la reestructuración de las dinámicas familiares, los roles, la autoridad, los procesos de crianza y todas esas actividades que se ven alteradas por esta situación. Todas esas circunstancias, muy frecuentes en los ataques con ácidos o álcalis, suelen impedir que la familia brinde un apoyo emocional adecuado para la recuperación de la víctima. Es por esto que a ellos también se les debe ofrecer un acompañamiento y apoyo emocional durante todo el tiempo que la víctima requiera atención. Aquí quiero entonces traerles la siguiente historia de la vida real. Quiero que nos concentremos entonces en la imagen que están viendo en sus pantallas. Esta es la imagen de una joven que ya les voy a contar entonces su historia. Ella es Natalia Ponce de León. Natalia Ponce de León nació en Bogotá el 8 de agosto de 1980. Es una mujer colombiana, sobreviviente de violencia de género, que fue atacada con ácido en el 2014 en un atentado contra su vida que le dejó la cara desfigurada. Natalia Ponce estudió medios audiovisuales en el Politécnico Gran Colombiano de Bogotá. El 27 de marzo del 2014, Jonathan Vega, un hombre obsesionado con Ponce, se presentó en el edificio en el que ella vivía al norte de Bogotá. Le arrojó 1 litro de ácido sulfúrico que le quemó la cara, los brazos y una pierna, además de medio abdomen. Tras sobrevivir a la agresión y tras 16 operaciones, Natalia Ponce de León ha protagonizado varias campañas para llamar la atención sobre los ataques con ácido que sufren muchas mujeres cada año en Colombia. Desde la denuncia y a partir de su juicio, también se ha conseguido que las penas por esos ataques sean de hasta 30 años si se causa deformidad o daño permanente, o hasta 50 años si el ataque es contra una mujer o una menor de edad. Desde el año 2016 forma parte de la iniciativa No Más Máscaras, en la que se pide a las víctimas de ataques con ácido que compartan una foto de su cara desfigurada para concientizar a la sociedad colombiana. El impacto del caso de Ponce de León ha significado mayores iniciativas por la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, a pesar de que la violencia contra la mujer en el país sudamericano se mantiene aún como una de las vertientes de violencia más comunes en el panorama colombiano. En el año 2015 se creó la fundación que lleva su nombre para asesorar sobre sus derechos y asistir a las víctimas de ataque con ácido. En el año 2017 fue catalogada
catalogada como una de las mujeres más de Colombia, más poderosas en términos de transformación social positiva, según la publicación del Latin American Post. Pero, ¿cómo fue el ataque puntualmente de Natalia Ponce de León? El 27 de marzo del 2014, Natalia Ponce se encontraba de visita en el apartamento de su madre, en el edificio Palos Verdes, al norte de Bogotá. Una llamada a la recepción del edificio le avisó a Natalia que un exnovio le buscaba en portería. Supuestamente su exnovio Bernardo Londoño era quien la esperaba en la portería. Ponce de León bajó hasta la entrada del edificio y se encontró con un hombre de espaldas que vestía una capucha. Extrañada por no ver a Bernardo, Natalia le preguntó al individuo quién era. Casi inmediatamente, el extraño se dio vuelta y le lanzó a la joven un líquido en el rostro y a continuación el sujeto se alejó del lugar, apurado y corriendo de la escena. Desde ese momento, según la propia Natalia, empezaron a caer pedazos de piel al piso, al igual que su ropa. En medio del desespero, Natalia corrió al piso de su madre en busca de un baño para darse una ducha. A mitad del camino, iba perdiendo la vista y el dolor iba creciendo cada vez más. Luego del ataque, Ponce de León tuvo que ser atendida en una clínica por motivos urgentes, pues la ducha no había hecho más que empeorar el estado de su piel. Natalia no era consciente de la sustancia química que tenía en su cuerpo y el contacto con el agua había empeorado el efecto de la misma. Fue atendida en la clínica Reina Sofía de Bogotá, en la que fue inducida a una ducha de agua fría durante unos 45 minutos. En el que fue atacada, en Colombia muy poco se sabía sobre el tratamiento de heridas causadas por ácido, algo que Natalia pudo notificar al llegar a la clínica. La mujer malherida tuvo que esperar un tiempo considerable hasta ser trasladada al Hospital Simón Bolívar y debido a esta espera, parte de su piel se contaminó con el ácido, haciendo más difícil la recuperación y haciendo más necesario que tuviera que someterse a cirugías. Mientras tanto, la noticia se esparcía por los medios de comunicación colombianos, hecho que causó controversia y consternación en gran parte de la sociedad colombiana, al igual que el juicio que se llevó a cabo en contra del agresor, que contó con una multitudinaria cobertura periodística y gran presión social en contra del acusado Jonathan Vega. Luego del ataque, Natalia Ponce de León empezaba una larga travesía en distintas salas del hospital. Fueron necesarias más de 24 intervenciones quirúrgicas para recuperar la piel dañada de su cuerpo, sobre todo en su rostro, parte que se llevó lo peor de la agresión. Ponce de León fue de alta el 30 de mayo del 2014, tras recibir 9 cirugías. Casi de forma simultánea, el caso contra Jonathan Vega avanzaba a causa de que la fiscalía recolectó las pruebas de su ataque y de que el propio Vega fue capturado por la policía. Ella es Natalia Ponce de León. En ese momento estaba en proceso de recuperación después de la agresión por agentes foráneos. Ella es Natalia Ponce de León, tiempo después de la recuperación por agentes foráneos. Vemos que en su rostro aún quedan cicatrices y secuelas de la agresión. Fue víctima de agresión por agentes químicos. Una mujer que tuvo que ser sometida a diferentes tratamientos y cirugías para poder reconstruir su imagen. Una mujer que tuvo que ser sometida a diferentes intervenciones psicológicas para sobrellevar y sobrepasar las dificultades de ser víctima de agresión por agentes foráneos. Una mujer que identificó las falencias en el proceso de atención en salud y que gracias a ella las diferentes leyes, resoluciones y normativas que trabajamos en el módulo 1 han permitido fortalecer